que es para la gobernanza de accesos en una época Cloud Native. Vamos a empezar primero viendo un poco todo lo que veremos en esta ponencia. Empezaremos explicándoos un poco sobre mí para que me conozcáis un poquito. Luego introduciré los problemas de los que voy a dar mi punto de vista sobre una solución en esta presentación, que ya os avanzo que es Entitlements as Code, al problema de gestión de accesos. Luego veremos Entitlements as Code de la parte más teórica, y una vez asentemos esta parte teórica pasaremos a la parte práctica para aterrizar todo lo que haya explicado, y luego pasaremos a una demo técnica, que será esto llevado a una implementación técnica para ponerlo en práctica. Vale, ¿quién soy? Me llamo Edu, tengo 4 años de experiencia trabajando como DevOps y DevSecOps. Os explicaré un poco de dónde vengo, dónde estoy ahora y hacia dónde me dirijo. Lo primero, empezar que vengo de haber estudiado un ciclo medio y un ciclo superior. Decidí ir por esta vía porque no me apetecía estar 2 años estudiando en algo que no quería, y a mí lo que me apasionaba era la tecnología. Así que empecé a estudiar lo que quería, estudié programación, ahí terminé mis estudios, empecé de prácticas en una empresa llamada Sitel. Aquí empecé desde cero en DevOps sin tener ningún conocimiento. Aprendí trabajando, que con el tiempo me he dado cuenta de que es algo que me gusta muchísimo. Luego, un hito que me gusta mucho, ya que ha sido una de mis mayores experiencias profesionales, fueron las elecciones de 2023 de Emiratos Árabes Unidos y Sharjah, que tuve el placer de que me escogieran para ir a trabajar en el extranjero a cubrir este proyecto. Después también, más adelante, después de 1 año y medio trabajando aquí, pude tener el rol de ser un poco el punto de enlace entre SysOps y DevOps, que tenían diferentes actividades y habían algunas que debían pasar de uno a otro, y empezamos a implementar, migrar de servidores y máquinas virtuales antiguas a modelos más Cloud Native tipo Kubernetes, GitOps, etc. Ahora mismo quebró esta empresa, así que me surgió una oportunidad de trabajar en seguridad, y aquí es donde empecé mi carrera en Accenture. Después de 1 año aprendiendo a seguridad desde cero, cogí el rol de Technical Lead en un laboratorio europeo, y ahora hace poco me han promovido a especialista, lo que estoy bastante contento, y de cara a un futuro estoy empezando a emprender para en un futuro tener mi propia empresa. Ahora, yendo al tema de la ponencia, ahora que ya habéis conocido un poco más de mí, vamos a ver el problema. A lo largo de todos estos años me he encontrado con fricción en la gestión de accesos. Muchas veces cuando entrabas en un proyecto había mucha fricción de cada pedir accesos y de la parte de la gente que te tenía que dar el acceso, y esto conllevaba muchos tiempos de espera que al final se traducían en pérdida de dinero, porque tener a una persona sin poder hacer su trabajo se traduce en perder horas y perder dinero. Aquí es donde planteo la solución enfocada con aplicar metodología GitOps para aprovecharnos de sus principios, que básicamente es declarar el estado de lo que queremos, tener todo este estado controlado en versiones, así tenemos trazabilidad de los cambios y de lo que había en el pasado y por qué se hizo cada cosa. Esta metodología también nos da automatización de no tener que aplicar nosotros a mano desde una consola, por ejemplo AWS o cualquier otra aplicación. Estos permisos se hacen automáticamente, y el monitoreo continuo. Al final, GitOps permite monitorizar cuando el estado deseado cambia del estado que está aplicado. Vale, una vez tenemos esta parte del enfoque de la solución, vamos a ver qué es Entitlements as Code, que al final es gestionar quién tiene acceso a cada cosa de forma versionada, con revisión, con aprobación, con un histórico y de forma automatizada.
Entonces, es importante ver qué es un entitlement. Un entitlement al final son los permisos y accesos que tiene cada usuario. En la parte práctica se traduce a un usuario aplicado en un grupo al que se le da acceso a una aplicación y a un rol. Vale. Aquí puede surgir la duda de por qué entitlements as code y no permissions as code, IAM as code o identity as code. Al final, un entitlement no tiene por qué dar per se un permiso en una aplicación. Simplemente te dice qué debería tener, quién debería tener qué acceso en qué sitio. Luego la parte de permisos iría por otro lado, aunque bien es verdad que puede ser aplicada también dentro de este sistema. ¿Por qué no IAM as code? Pues porque si habláramos de IAM as code, hablaríamos de todo el ciclo de vida de los accesos, cosa que no es el foco principal de los entitlements. Y de Identity as Code tampoco, porque al final el punto no es gestionar usuarios. Al final utilizamos Entitlements as Code porque es el punto de la persona que puede hacer sobre qué. Vale, ahora una vez hemos hablado un poco sobre la parte teórica, vamos a aterrizarlo en un poco un vistazo al código. Aquí podemos ver cómo básicamente todo esto, esta gestión se podría resumir en dos archivos, que es una donde se definen los usuarios y otro en el que se define el grupo en el que está con qué rol, que eso sería un entitlements. Aquí podéis ver cómo hay dos grupos. Podemos ver, que ahora lo veremos más en profundidad, en qué plataforma es. Aquí sería Azure DevOps, pero podría ser GitLab, AWS, Dependency Track, SonarQube, Armor Code o cualquier aplicación que consumamos y necesitamos dar acceso. Luego podemos ver los miembros y simplemente añadiendo una persona aquí, el propio sistema daría acceso a esta persona. Vale. Hemos visto un poco el repositorio donde se centraliza todo este sistema, pero por encima hay una serie de elementos, que vamos a llamar los componentes, que son básicamente 4. Y esto puede cambiar de proveedor, no tiene por qué ser una única herramienta. El repositorio lo podemos tener en Azure DevOps, en Bitbucket, en GitLab, en GitHub o en cualquier otro sistema de versionamiento. Luego, el stack de GitOps. Pues aquí hemos utilizado Argo CD, pero podríamos utilizar Flux también. O podríamos no usar GitOps al 100% y utilizar Terraform para quitarle un poco de capacidades, pero también podríamos llegar a hacerlo. Luego también utilizamos Kubernetes y Crossplane porque es donde el motor detrás de todo esto. Luego, aquí una pieza muy importante es el hub de identidades. En esta demo hemos utilizado Entra ID, pero podemos utilizar Okta, AWS Identity Center, el de Google o cualquier otro. Y luego las aplicaciones. Esto es lo que más puede cambiar, porque podemos dar entitlements a cualquier tipo de aplicación que soporte este mapeo con el Identity Hub. Vale, aquí vemos la anatomía de un entitlement. Como hemos visto antes, al final un usuario tiene un grupo de Entra ID. Aquí podrías tener un grupo de Okta o cualquier otra cosa. Y estos dos elementos juntos serían un entitlement y luego dentro de la aplicación se haría este mapeo con el entitlement para dar el permiso real y que tenga acceso. Podemos ver aquí cómo el primero le da acceso al usuario sobre la aplicación Azure DevOps en la organización de Edu. En
el proyecto Infrastructure con el rol de Coordinator. Luego abajo podemos ver cómo el scope cambia de proyecto a organización. Entonces, con este entitlement, asignándole a este grupo, el usuario tendría acceso de administración en toda la organización de Azure DevOps. Vale. Ahora pasamos un poco a la arquitectura, ya plasmándolo más en detalle y en lo que vamos a ver en la demo. Aquí vemos otra cosa nueva que no hemos visto hasta ahora, que son los wrappers. Al final, una persona técnica puede modificar un archivo, hacer un pull request, que es al final lo que se traduce esta petición de un acceso, y aprobar este pull request, la aprobación de esta petición, pero la mayoría de usuarios necesitan una interfaz para interactuar con este sistema, que puede ser cualquier cosa. Jira, una aplicación web, cualquier herramienta de ticketing, y al final todo esto va a tirar contra modificar este repositorio. Para centralizar, si tenemos muchas interfaces, se puede hacer en una librería de Python donde se definiría toda la operación. Pues si quiero añadir una persona, va a añadir al archivo de grupos esa persona como miembro, va a hacer un pull request con ciertas características. Por ejemplo, el pull request tiene que decir quién lo ha solicitado, para quién lo ha solicitado y con qué razón. Esto después cada organización puede cambiarlo y es en el CLI de Python donde se puede establecer y definir esto y propagar en las diferentes interfaces. Luego, cuando hagamos un cambio en el repositorio, con toda la plataforma de GitOps, realizaría cambios en el hub de identidad. Luego, en fases maduras, se puede hacer que cuando se haga un cambio en el hub de identidad de forma manual, se sobrescriba con el cambio deseado en el repositorio. Luego, en fases de madurez más previas, se puede desactivar esta opción y hacer que se puedan definir las dos, tanto cambios en el repositorio centralizado como ediciones manuales. Y luego aquí vemos cómo se mapean estos grupos a las aplicaciones. Por ejemplo, en Azure DevOps aquí podemos ver los grupos en cada proyecto, y cada grupo del hub de identidad se mapearía con un grupo del proyecto de Azure DevOps, y al final es aquí donde se da el acceso. Vale, ahora vamos a pasar ya a aterrizar todo esto en la demo, y con la bendición del Papa todo irá bien. Vale. Ahora vamos a ponernos en la piel de una persona que necesite un acceso. Lo primero va a ser presentar esto aquí. A ver. Se ve. Yo creo que tienes que poner esto. Ah, no. Ah, vale. Espérate, creo que poner... ¿Cómo voy a tener que picar? Se ve, ¿no? Sí. A ver, vale. Y ahora si ponemos esto en grande. Porque de una manera para mí no me sale que se vea más. Ahora no se ve más. ¿No se puede hacer más grande? Bueno, yo creo que con esto nos sirve. Vale. Esto básicamente sería una interfaz para interactuar con este repositorio. Aquí podemos ver cómo este usuario tiene estos grupos y puede pedir acceso para él mismo. Ahora aquí, con la bendición del Papa, no fallará y no pondrá que no lo encuentra. Como es en la red, ahí está, vale. Aquí podríamos
solicitar un acceso para nosotros mismos. Aquí podríamos ver las organizaciones disponibles de Azure DevOps, los proyectos, pero como este usuario ya tiene acceso, vamos a hacer la prueba concediéndole permisos a otra persona, a Alonso Quijano en este caso, y le daríamos acceso a la organización de Edu con el proyecto de seguridad y con el access level de VMware, por ejemplo. Ahora, realizando la petición, podemos ver el resumen y ver al grupo de Entra ID al que se va a asignar el usuario. Ahora confirmamos y ya por detrás habría hecho las llamadas a la CLI de Python que he enseñado antes, bueno, en la presentación, y habría creado una pull request en este repositorio con los cambios deseados. Aquí podemos ver cómo ha añadido el usuario a los miembros de este grupo. Aquí, si lo ponemos en grande, podemos ver cómo en este grupo se añade el miembro Alonso Quijano, también conocido como Don Quijote. Entonces, si nosotros queremos aprobar, sorpresa, no podremos aprobar porque por política solo pueden los usuarios que tengan este entitlement, que sería pertenecer a este grupo. Por lo tanto, este usuario no podría. El que sí que podría sería este otro usuario, que si se va aquí a las peticiones, luego se podría poder poner otra interfaz por encima para que los aprobadores, los encargados de conceder permisos, puedan ver desde una interfaz centralizados los permisos y mandar notificaciones, correos o cualquier cosa que necesite la organización donde se aplique. Y aquí, si aprobamos, ya se marcaría como los reviewers required como aprobados y ya podríamos completar. Aquí, antes de completar, podemos ver cómo el usuario, que es este, no... me lo he cargado. A ver. Fallos del directo. El usuario Alonso tiene acceso al proyecto de infraestructura dentro de la organización Edu Borrego, pero ya está, no tiene acceso al proyecto de seguridad. Sin embargo, cuando aprobemos la petición de accesos, aquí podremos ver cómo se ha completado. Esto es Argo CD, que al final es el motor GitOps que se encarga de aplicar los cambios y monitorizar todo el estado, lo que hemos visto antes. Ahora, aquí debería salir una diferencia entre el estado deseado y el aplicado. Aquí seguramente esté fallando la red. Ahora cuando cargue podremos ver cómo está esta diferencia entre, aquí ya lo vemos, esto sería el identificador de este usuario en el hub de identidad y el estado deseado es añadirlo. Vemos que en el estado real no está.
Aquí sincronizamos y se aplicaría. Esto es una opción que tengo desactivada de que se autorreconcilie para la demo, pero en un punto más de madurez no habría que hacer este paso y se sincronizaría automáticamente. Ahora ya entraríamos a la aplicación donde hemos pedido el acceso y ya simplemente habría que reevaluar los permisos, cosas de Azure DevOps. Y ya tendríamos acceso al proyecto de seguridad. Esto es una demo muy simple con 3 usuarios, una organización de Azure DevOps, pero en organizaciones con cientos de usuarios, varias aplicaciones, muchos tipos de roles, niveles dentro de las aplicaciones, se ve cómo se saca el potencial a esta solución. Y a ver. Y con esto concluiríamos la demo. Y espero que os haya gustado. Mi nombre es Joaquín, ¿vale? Yo estoy enfocado en la parte más de Microsoft Security. Soy Microsoft Security Expert en SoftTech, al menos esta semanita de aquí, ¿vale? Y os voy a hablar un poco de la parte más de seguridad, en la parte de identidad, ¿no? Ese foco específico de que muchas organizaciones tenemos muchísimos incidentes enfocados en la parte de identidad. ¿Cuál creéis que es el incidente más común que tenemos en lo que es el SOC? ¿Un ransomware? ¿Un malware? ¿Quién vota ransomware? Levante la mano. ¿Malware? ¿Virus? ¿Phishing? Phishing, efectivamente. Phishing es algo que solemos ver en mi organización solemos ver muchos incidentes de phishing, en todas las organizaciones, y ese phishing siempre va enfocado en la parte de identidad, ¿no? Al final, ¿qué quieren los ciberdelincuentes o los atacantes? Pues acceder a esa identidad para luego escalar privilegios. En este punto de aquí quiero enfocar de no solo hay que pensar como el ciberdelincuente, ¿no? Cuando roba una identidad, ¿a qué puede acceder, no? O esa identidad la está utilizando, la necesita esos roles, necesita esa parte de administración. Eso es muy importante que lo sepamos realmente. Y el nuevo perímetro del cloud, lo que es el cloud, es la identidad. O sea, cualquier ciberdelincuente va a ir a por tu identidad. Y una identidad no significa que es un usuario nominal. O sea, yo mismo, por ejemplo, hay usuarios, hay aplicaciones, hay cuentas de servicio, y esos tipos de información o tipo de entidad y demás puede ser vulnerable y puede ser accesible por un ciberdelincuente. Entonces hay que protegerlo en este punto. Al final hay que un poco definir el comportamiento, ¿no? De quién accede a esta aplicación desde la parte de usuario, ¿no? ¿Desde dónde? Ese usuario accede desde dónde, desde la ubicación, ¿a qué? Recurso, dato, sistema, y qué suele hacer, leer, descarga, etcétera. ¿Vale? Que tener esos tipos de acciones, que al final nosotros vemos aquí, señales que sí importan, están enfocadas en privilegios, por ejemplo, riesgos elevados, ¿no? Permisos fuera de patrón. O sea, esas identidades tienen privilegios que no deberían tener, lo que es el oversharing, básicamente, secretos expuestos que pueden digamos, tener ese problema luego más adelante, datos, la parte de descarga masiva de datos, ¿no? Esos datos que tenemos y que al final con permisos podemos descargar, ¿no? Al final un ciberdelincuente lo que va a hacer es, con ese usuario, ¿qué puedo hacer? Puedo crear reglas de buzón, puedo exportar los datos, puedo detectar hasta dónde puedo llegar y con eso, a partir de ahí, pivotar específicamente. Entonces también tenemos que eso tenerlo en cuenta. Caso práctico, por ejemplo, identidad legítima. Al final, muchas veces un usuario accede, pues, por ejemplo, a Entra ID o Active Directory y demás. Este usuario, cuando accede, tiene una ubicación, tiene un dispositivo de que cumple o no cumple, un dispositivo corporativo o no corporativo. Todas esas señales las tenemos detectadas en un SIEM o en un SOC específicamente para luego generar un incidente o una alerta dependiendo del tipo de identidad específica. Y luego podemos hacer una respuesta. Por ejemplo, podemos obligarles a que cambien la contraseña porque hemos visto que ese inicio de sesión es específica desde China o desde otro país específico. ¿Vale? Con eso hacemos un tipo de bloqueo, un tipo de acción específico para poder actuar.
También podemos revocar la sesión o aislar ese equipo en cuestión. Pero es importante que esa identidad, realmente el foco principal de un ciberdelincuente es la identidad de su usuario. Y hay que tenerlo en cuenta con todos esos patrones para hacer acción específica. Aquí os he puesto un ejemplo bueno, que se repite bastante, ¿vale? Que al final es un phishing, ¿no? Lo que hablábamos antes. Lo habitual es que te envíen un phishing, ¿vale? Un correo sospechoso que pasa al de Kim, de Mark, etcétera, y te llega al buzón y el usuario, oye, incentivos fiscales o cosas así, que al final el usuario hace clic, ¿vale? Y tiene una detección, ¿no? Esa detección se correla con ese login anómalo, porque ese ciberdelincuente lo que hace es robarle la sesión al usuario, ¿vale? Porque ese usuario se le abre una página de phishing y lo que hace es poner las credenciales, meterle el MFA y ya está, la sesión robada, ¿vale? Entonces se detecta un login anómalo. Nosotros, bueno, tenemos Entra ID, ¿vale? En este caso, para detectar ese tipo de patrón, y tenemos lo que es Defender XDR, que correla toda la parte de identidad y la del correo, se carga de unificar esas dos alertas, esas dos anomalías, y generar una respuesta, ¿vale? En este caso, un incidente y posteriormente una respuesta por parte de un analista del SOC o por parte de la misma solución para proteger a ese usuario que acabe siendo vulnerado por ese phishing que ha recibido. Aquí al final un poco la arquitectura de defensa real actual, esto estoy enfocado en Microsoft porque al final es la parte que más domino y es donde estoy más enfocado, pero al final ten en cuenta que tienen estos tipos de patrones en la parte de defensa real, ¿no? La parte de identidad, pues tenemos Entra ID, al final es quién accede, desde dónde y bajo qué condiciones. Todo esto lo tenemos desde Entra ID con la parte de acceso condicional y la parte de los usuarios específicos, luego tenemos la parte de datos de Purview, la parte del EP, de Insider Risk y demás, para detectar qué información sensible se está exponiendo públicamente, lo están enviando hacia afuera. Todo este tipo de señales lo detectamos en las soluciones específicas. Luego tenemos la parte de Defender XDR que os comentaba, que al final lo que hace es unificar todos esos tipos de alertas, de opciones específicas para luego actuar. Y luego tenemos también la parte del SIEM, de Sentinel. En este caso, Sentinel, QRadar, Splunk, lo que sea. Al final, el SIEM lo que nos permite es unificar todos estos datos, ¿vale? Esto es más para lo que son equipos de terceros, como firewalls en este caso, para luego hacer una automatización y una respuesta específica para poder bloquear, aislar, lo que sea, lo que correspondientemente hagamos. También, importante, todas estas acciones muchas veces, o sea, lo que es un entorno maduro suele tener un SOC, suele tener a alguien detrás, una persona humana, ¿vale? Que aunque la IA facilita las cosas, siempre hay un humano detrás que valida, ¿no? Que ese incidente realmente es grave o no y qué acciones tenemos que realizar en este punto, ¿vale? Pero bueno, con el tema de la IA sí que es verdad que facilita las cosas para integrar un poco la investigación, automatizar las cosas y tener un poco de los eventos optimizados y hacer un poco digamos, de avance en este punto. Luego tenemos la parte del puente hacia la IA, ¿no? Al final, muchas veces la identidad también, los agentes también tienen identidad. Un agente puede hablar con un subagente y eso tiene identidad, ¿vale? Entonces también es importante que la identidad no se quede solo en cuentas de usuario, de servicio, aplicaciones y demás, sino que también se enfoque a lo actual que es actualmente los agentes de IA, lo que son los agentes específicamente, ¿no? Entonces tenemos que securizarlos y tener una gobernanza específica. En este caso tenemos Agents 365 en Microsoft, pero hay otras soluciones también que al final lo que nos permiten es tener ese control, ¿vale? Y esa gobernanza para tener todo lo que es esos agentes, digamos, securizados y no expuestos públicamente, ¿vale? Que al final es un poco como Skynet, ¿no? O sea, no le demos todo el poder a los agentes porque luego pasan las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces es un poco de tener un poco el control y darle solo lo que necesitemos y tenerlo sobre todo monitorizado, porque muchas veces seguramente os habéis encontrado en vuestras organizaciones que utilizáis pues, Hermes, los Smallbot, Crowbot, lo que sea, ¿vale? Que el usuario se descarga y se instala y siguiente, ¿vale? Y eso muchas veces es un agujero de seguridad, ¿no? Como la parte más experto de seguridad, pues eso es un agujero, ¿no? Que le das permiso a todo tu ordenador para que te facilite las cosas, pero bueno, te facilita las cosas, pero a cambio de ¿qué? Del control de tu dispositivo, ¿no? Entonces es muy importante también ese punto en cuestión, ¿vale? Y bueno, para terminar, la mía va a ser bastante rápida, ¿vale? Al final, un poco de ideas finales de la parte de seguridad,
definir un poco de no solo quién puede acceder, ¿no? Sino qué hace con ese acceso. Es importante seguir un poco la metodología hacia atrás, ¿no? Al final, solo dar los accesos correspondientes a lo que necesite el usuario, ¿vale? Y segmentar, igual que lo que ha dicho Edu el tema de la orquestación de los usuarios, ¿vale? Para tener un poco la gobernanza, ¿no? Entre los distintos tenants, los distintos clouds específicos, eso la verdad que mola mucho. Y luego el tema del contexto, ¿no? Al final, muchas veces, a la hora de investigar un incidente, a veces nos falta el contexto, nos faltan los eventos de otras soluciones. Es importante que tengamos una solución, bueno, un SIEM, en este caso, que nos permita correlar todos esos avisos para poder hacer una actuación, ¿vale? Y no tener una historia inacabada, no tener una historia final de saber qué ha pasado y hasta dónde ha llegado ese tipo de incidentes o problemas, ¿vale? Y también aprender un poco la parte de criterio, ¿no? Tener un poco de criterio para automatizar estas tareas que al final son repetibles, ¿no? Un phishing, ¿cuántas veces recibimos phishing al día, tanto a nivel personal como a profesional? Solamente muchísimo, ¿no? Pues tener un poco de patrón de qué debemos hacer en cada caso, ¿no? De pues, eliminar el correo o utilizar estas soluciones para detectar y luego bloquear la URL, etcétera, o eliminar los correos y demás. ¿Vale? Y nada, muchas gracias. Yo soy Renato, llevo más de 7 años dedicándome a lo que es la consultoría, en los últimos 4 años arquitectura de soluciones en innovación, pues me he dedicado mucho a que los sistemas se hablen entre ellos y aplicar inteligencia dentro de los procesos. En medio de un proceso de CRM, llamar a la API, que lea unos datos, que nos devuelva X evaluaciones de calidad, por ejemplo, o de explotación de métricas también. Y ahora mismo me encuentro ya en una capa más de negocio, supervisando proyectos. Y hoy quiero hablar de la promesa de 2025. Veníamos con un 2024 a tope de IA generativa y veníamos ya muy embalados en 2025 con lo que son los agentes, el año de los agentes. No es ningún misterio que la tecnología avanza cada vez más, hasta el punto que en cada cuarto del año desaparecen decenas de startups y aparecen otras. Entonces, a partir de aquí, a tal punto ha llegado esta competitividad tan agresiva del mercado que nos encontramos actualmente al Papa, que lo tenemos por aquí rondando, que es una figura totalmente ajena a la tecnología, ojo, pero tiene una influencia mundial. Bueno, el mercado ha llegado a tal punto que una figura internacional como el Papa se ha visto obligado a hacer un llamamiento y ponerle freno al mercado. ¿A dónde vamos? ¿No? Hay que poner un freno. Su encíclica actual, su primera carta, el documento más importante, ahora que es el nuevo Papa, está totalmente dedicado a la IA, a la inteligencia artificial, y pide que la IA sea gobernada. Tal como comentaban Edu y Joaquín, la gobernanza en estos tiempos de IA es crítica. Y el desarrollo responsable, de IA responsable también, que esté al servicio del ser humano y no de vender o tal. De hecho, al Papa, personalmente, le había invitado para hablar aquí de su magnífica Humanitas, pero debido a los bloqueos de Barcelona, pues no ha podido llegar a tiempo. Bueno, que no falte el contenido generado por IA, ¿no? En una charla de IA. Bueno, pues no. Todo lo que he dicho hasta ahora, si vemos los datos, tenemos una decaída bastante grande. 88% de los proyectos de IA no aguantan en producción. Diría que no llegan a producción. Y esto es un problema grave porque la inversión de IA es desproporcionada. Más de 500.000 millones invertidos en IA, de los cuales solo un 3,4%, el restante de este porcentaje, tienen un ROI, un retorno de inversión. Se ha invertido mucho y la verdad que es ínfimo la cantidad de retorno que tiene. Y el 0%, este número ya es mío, es por temas de arquitectura técnica, por temas de modelo, porque
yo mismo he estado montando mis POCs, no fallaba por modelo ni arquitectura una vez llegado a producción, sino por el contexto. Espérate un segundito que... Mira, hablando de que me encargo de que los sistemas se hablen, se acaban de dejar de hablar el portátil y el proyector. Perfecto, ahí está. Muy bien, gracias al MVP. Como hablaba, las demos, las pruebas de concepto, ¿no? En innovación se lleva mucho el concepto POC, prueba de concepto, que es para probar lo último de la tecnología, a ver a nivel funcional qué tan válido es, ¿no? Si vale o no vale. Y si se aprueba, pues pasamos a un proyecto ya con cara y ojos, con gente que hace un seguimiento, una gestión de ese proyecto, ¿no? Y las demos de IA siempre son perfectas, ¿no? Entornos aislados, un caso de uso concreto, tenemos un input, tenemos un output, la gente responde lo que tiene que responder. No solo eso, me apunta los documentos de la fuente de conocimiento, todo bien, ¿no? A nivel técnico. Sin embargo, en producción pasa algo, ¿no? En producción, ya cuando se industrializa, también concepto más antiguo, ¿no? Del sector IT, es cuando empieza a no funcionar muy bien la solución. Y muchas veces esto viene también de la validación funcional que se ha hecho en las POCs y que no es válida a nivel de producción. Aquí tengo una gráfica de lo que estábamos hablando un poco en torno a las demos, que se generó un hype, esto es de Gartner, ¿vale? Por si alguien quiere luego revisar la fuente. Todo el hype de la IA que tuvimos alrededor del año del pasado, todo el hype, pero a medida que íbamos implementando estas soluciones en producción, veíamos pues, que algo no acababa de funcionar bien en entornos productivos, ¿no? Y aquí están los datos. Y bueno, aquí vengo con el problema y cómo sabemos diagnosticar el problema. Creo que el Papa intenta venir en helicóptero o algo y no, no pasa nada. Primero, y el más horrendo que me ha tumbado proyectos de agentes de IA, es el falso positivo. Habla tan bien, aunque técnicamente en los modelos de IA desplegados en cloud, ya sea Foundry o antiguamente Azure OpenAI, está la opción de la temperatura, ¿no? ¿Qué tanto puede la gente alucinar o no? Aunque esté en 0,1, que es el mínimo, y te apunte a la fuente de conocimiento, muchas veces eso no es así. Y no es tanto culpa de la gente, sino de la knowledge base. Y esta es la causa de todo, porque a consecuencia de esa knowledge base desactualizada, obsoleta o que esté simplemente mal redactada, viene que se toman decisiones muchas veces sin saber por qué, porque la IA ya ha dado una respuesta que no era bien lo que se necesitaba. Y empezamos a denominar la caja negra, ¿no? Que se le ha preguntado para que dé esto, que pone en la documentación y se empieza con la auditoría, que ya se había hecho en las pruebas de concepto, pero que en producción aparecen otras, ¿no? Y bueno, que no escala, ¿no? O sea, se hace una prueba de concepto muy acotada, muy concreta, y luego, cuando se escala en producción, no. Es aquí, antes de que aparecieran los skills, los markdowns, MDs, etc., era cuando yo me encontré con este concepto chi, que internamente fue como lo bauticé. Y ahora vamos a ver un poco de qué se trata, porque a día de hoy se sigue usando. Como comentaba, esta ilustración me encanta porque es lo que yo me he encontrado con agentes de IA en producción todo el rato. Creo que es muy ilustrativa, pero si la base de datos no está estructurada, está desactualizada, está lleno de valores redundantes y duplicados, por más que desde la directiva me manden integrarle IA, el resultado pues va a ser esto, ¿no? Y concretamente esto en agentes de IA. Entonces, había algo donde los agentes fallaban, ¿no? Esto ya a modo de historia real en lo que es el despliegue de agentes. La fuente de conocimiento era lo que no acababa de funcionar. Con Chi yo me refería al conocimiento humano implícito. Esto es transversal a nivel de todas las organizaciones, pero concretamente la documentación que hace
por ejemplo, en producto, que es donde más me he encontrado este patrón, se redacta para vender, no se redacta para ser procesada por un agente de IA. Hay mucho conocimiento que a raíz de esto es donde han aparecido este año los skills especializados, agentes especializados, donde las organizaciones no han tenido en cuenta esto. Entonces, a través del conocimiento humano implícito, este nuevo estándar que adopté yo, no lo adopté precisamente para crear un nuevo estándar, ni mucho menos porque esto es algo que lo uso yo y ya está, sino que yo necesitaba un concepto para poder trabajar con negocio. Negocio es quien redactaba la documentación de producto y yo, como arquitecto, tenía que integrar esa fuente de conocimiento de la gente. Entonces yo no podía actualizar una fuente de conocimiento o optimizar una fuente de conocimiento que era de negocio, ¿no? Entonces, esto del chi viene a un concepto para yo poder trabajar y comunicarme con ellos. Pero lo que digo, actualmente ha adoptado otros nombres, sobre todo el que yo he escuchado mucho es el Context Engineering. Y esto es a lo que me vengo a referir con la redacción de documentación corporativa, que parte siempre de la superficie para arriba. El conocimiento explícito, pues aquí nos pasamos 2 niveles que damos por hecho que se saben porque el ser humano lo sabe, pero la gente de ella no tiene ni idea. A nivel de contratos de negocio, B2B, todo esto, cuando llevábamos el agente, no respondía con claridad y él mismo alucinaba, por más que la temperatura estaba a 0, por más que apuntaba a los documentos que tenía que apuntar de la fuente de conocimiento. Bueno, hasta aquí estoy hablando del problema, ¿no? Hay una solución muy clara. Si nuestra fuente de conocimiento no está optimizada para ser procesada por un agente de IA, hay que mejorarla y punto, ¿verdad? ¿Esto está muy claro? Pues no, porque como digo, los departamentos tienen su propio backlog de trabajo en entornos corporativos, tienen sus propios recursos y como IT que somos, no podemos pedirles más por un proyecto que es de IT, ¿no? Es IT el que se tiene que ensuciar las manos y poner soluciones. ¿A qué voy con esto? El estructurar una base de datos, el preparar buena documentación que esté preparada para ser procesado por un agente de IA es un esfuerzo enorme. Y concretamente me he encontrado con departamentos pequeños, subdepartamentos dentro de marketing, por ejemplo, finanzas, que tienen recursos contados, de 3 personas o menos. Y me pasó que sí, me decían, te vamos a ayudar, pero sus recursos eran muy, muy limitados. Esto lleva a que, en el mejor de los casos, si conseguís que el negocio colabore, a través de todo el esfuerzo, a los 6 meses, esa base de conocimientos no está óptima para seguir rindiendo y ejecutándose en entorno productivo. Es aquí donde mueren muchos proyectos. Entonces, la documentación, lo tenemos claro, no es el problema, es el mantener una base de conocimiento, una knowledge base limpia, estructurada para que sea procesada en producción el agente de IA. Pero bueno, esta frase es clave y por la que me han tumbado muchos proyectos de IA, que es que la adopción de la tecnología es vital. Sin adopción de nuestras soluciones técnicas, de nada vale porque desarrollamos para aportar valor al mundo real. Y si el mundo real no adopta nuestras soluciones, se queda en nada. Entonces la adopción, como pongo aquí, no se exige, sino que se gana quitando fricción al mundo real, quitándole los problemas. Aquí traigo ya la solución. Hemos estado hablando mucho del problema, pero una solución muy simple para mantener la knowledge base, de producto en este caso, era a través de un simple formulario de 3 preguntas. ¿Sabéis por qué pasa esto? Yo he trabajado con departamentos que usan SharePoint para alojar allí su documentación de procedimientos, de producto, todo tipo de información que ellos quieren que se procese con un agente de IA. El tema aquí es que las estructuras
no había ninguna nomenclatura, no había ningún orden ni estructura dentro de esos SharePoints. Habían versiones old, versiones duplicadas, productos que ya no se vendían pero que interesaba tenerlos en cartera. Es ahí donde, a nivel de arquitectura, tú tienes que ver, analizar y adaptar la tecnología a agentes especializados en X categorías. Pero bueno, voy con la solución. Un simple formulario con 3 preguntas que son las que tenemos aquí. Y esto os sirve también para que las bases de conocimiento de vuestros agentes de IA dentro de una organización se mantengan solos. Primera pregunta, ¿es un nuevo producto o es uno que ya existe y hay que actualizarlo? Segundo, ¿qué categoría es? Obviamente, técnicamente, esto a nivel de con la API de SharePoint podemos mapear las rutas dentro de los directorios. Y última, el documento. Porque todo este formulario, que son 3 simples preguntas, va a llamar a un proceso backend, que es el que va a estructurar toda la knowledge base con esos documentos actualizados. Y esto de aquí es un win-win, porque nosotros, como técnicos, conseguimos involucrar a negocio a que mantenga nuestro agente de IA. Y no solo eso, sino que a ellos les limpiamos la knowledge base, su SharePoint, y ellos, para actualizar su documentación, tenían que llevar un proceso manual. Ahora lo tienen de forma ordenada, limpia, estructurada y automatizada. Entonces, hasta aquí era un poco lo que yo quería hablar, el cómo hacer que se adopten nuestras soluciones técnicas. Y estas son las 3 ideas con las que yo quiero concluir. En primer lugar, que muchas veces cuando una POC sale perfecta no quiere decir que sea válida para producción. Ni el modelo ni la arquitectura pueden ser el problema porque todo se hace en entornos aislados. De hecho, hace poco me dio por entrar, como os comentaba, en ecosistema Microsoft. Hay la posibilidad de entrar en centros de administraciones donde puedes ver todo el acceso de los usuarios, mucho también Entra ID, de lo que han estado hablando mis compañeros. Y no hay ningún tipo de gobernanza para las soluciones de IA como son los agentes. Nos encontramos con mucha gente de negocio desarrollando soluciones que no se llegan a usar mientras hay un IT para la empresa, para la organización. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no está IT detrás de estos temas? Es crítica la gobernanza y para ello es donde IT se debe implicar más en negocio, sobre todo para que los agentes y las soluciones de IA perduren en entorno productivo. Y lo que comentaba, la solución. Documentar no es el problema, aunque tenga sus costes operativos y sea más trabajo para los departamentos que no sean técnicos en vuestra organización, sino es el mantenimiento. Y esto es algo muy importante que en las pruebas de concepto no se comprende. Y eso que he trabajado también con proveedores externos que diseñan soluciones de IA y siempre es lo mismo, no pasa nada, ponemos un PDF que sea una fuente para la IA. Sí, pero ¿cómo mantenemos eso? No puedo pedirle a un usuario de negocio que entre al cloud de Azure, al laboratorio de Foundry, que seleccione el agente, el modelo que se ha desplegado, la versión, y que vaya allí a meter el PDF. Hay que ponerle las cosas fáciles al usuario final. Y aquí mi consejo es que diseñemos sistemas donde alimentar la fuente de conocimiento de nuestra solución de IA sea más fácil que no hacerlo. Porque cuando hacer las cosas bien requiere menos recursos que seguir haciendo las cosas como se estaban haciendo, el proyecto sale solo. Y por último, la frase que ya estaba diciendo, la adopción no se exige, se gana. Y aquí es donde quiero acabar con una reflexión que ya no es un caso de éxito mío, sino de un compañero, de un amigo, el cual no es técnico, es operario de supermercado y le dio por vibecodear una aplicación suya para sus procesos de negocio, sus procesos de trabajo, mejor dicho, dentro del supermercado. El caso es que su aplicación llegó a ser usada por todos sus compañeros. Eso llegó a oídos del responsable y el responsable también vio la aplicación, vio que era válida para sus procesos de trabajo
Y tuvieron ya hace 2 semanas una reunión también con la dirección de tecnología, porque es una gran cadena de supermercado que tiene su propio IT, y se ve que el IT de esta cadena llevaba 3 años intentando desarrollar esta aplicación para estos procesos de operación de operarios de supermercado, y no tenía ningún solo entregable para el usuario final. En cambio, un operario en 2 meses de vibe coding logró un éxito rotundo en el uso, en la adopción, volvemos a adopción, en la adopción de la tecnología. Y esto a nivel de gestión de proyectos es una catástrofe, porque estamos hablando de 3 años de desarrollo, de tickets, de Jira en pending eterno, mientras que hay un gap enorme entre el desarrollo, entre IT y el usuario final de negocio. Y con eso es lo que me quedo. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre las ponencias. ¿Por aquí? ¿No? ¿Todo súper claro? ¿Sí? ¿Por allá? Sí, yo tenía una curiosidad para Renato. Cuando comentabas el fallido de las POCs o de la puesta en producción, no sé si tenéis algún modelo, alguna arquitectura para la gestión de los IVAs durante el uso de... Sí. La verdad que toda la arquitectura y la solución que mantiene la documentación de los departamentos es algo que tuvo mucho éxito y fue adoptado por el departamento de operaciones, y sí, tiene su propia arquitectura. Esto está desarrollado en entorno Microsoft con flujos de Power Automate que se comunican con SharePoint y a la vez con el agente de IA, y sí, lo tenemos montado a modo interno, sí. Sí, Renato, quería preguntarte, ¿qué piensas acerca de esta narrativa de los agentic payments? ¿Crees que es algo que podría implementarse en la banca? Porque yo por lo menos siento que es algo que en torno a los bancos es algo que podría ser, no sé si peligroso, creo, más que todo por temas de infraestructura. No sé qué puedas decirme tú. Sí, la verdad, mi rol está más implicado en la innovación interna, pero sí te puedo decir en torno a esto que se está tirando para el otro lado, el gobernar los pagos más a nivel interno. Piensa que todo el tema de Google Pay, Apple Pay, eso está fuera de Europa, y en Europa nos gusta mucho no delegar servicios al transatlántico, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos para un tema más local, en este caso, sí. No le veo que podamos integrar esto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues bueno, nada, gracias. Por allá. Lo mismo aplicar por temas de soberanía a todas las soluciones Microsoft que estoy implementando. Un comentario sobre eso. El futuro de Europa tiene que ser así, Microsoft. Jodido. Ahora mismo jodido. Sí, sí. No, adelante. No, al final, o sea, todas estas soluciones al final tienen regulación, ¿no? Microsoft te lo ofrece. Y sí que es verdad que luego detrás el proceso a lo mejor no se hace de los modelos en Europa, pero bueno, tienes ahí como un vacío legal específico. Sí, eso, y también que hay mucha inversión en las soluciones que están actualmente en producción, que el coste de cortar de raíz o no de todas las soluciones que hay desplegadas en cloud, en Azure, por decir algo, pues lo mismo pasa en AWS y Google Cloud, que ya hay mucho montado que el coste de... Están en el ecosistema al final. Exacto. O sea, el usuario final lo que tiene que hacer es 2 clics para crear su agente o su subagente, lo que sea. Sí. Entonces, ¿cómo vas a quitar eso? ¿Sabes? La arquitectura. Complicado. Sí, complicado. Claro. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No?
Nuevamente quiero dejar las puertas abiertas a la comunidad de SaintCloud. Si alguien quiere dar su ponencia, si quiere dar su proyecto a conocer, por acá estamos. También nos pueden seguir por acá por nuestras diferentes plataformas. Y pues bueno, nada, muchas gracias. Los invito a pasar a la zona de networking para que nos podamos conocer un poco mejor. Y bueno,